El coronavirus ha expuesto una de las grandes fallas, fisuras tectónicas en este país, una guerra de valores cultural, social, ideológica, hasta de tribus. Eh, por un lado, el Partido Republicano y el propio presidente Trump asusando a la extrema derecha, a sus simpatizantes, ese voto duro trumpiano, a confrontar a gobernadores, todos ellos evidentemente gobernadores demócratas, en estados que además serán claves en las elecciones presidenciales de noviembre, estados como Michigan, como Pensilvania, como Minnesota, como Virginia, a que ese voto duro trumpiano salga a la calle a protestar las medidas instrumentadas por estos gobernadores para garantizar el distanciamiento físico, el cierre de lugares de trabajo, motivándolos mediante una serie de tweets el fin de semana del presidente en donde llamaba a los habitantes de esos estados a liberar los estados de las medidas y del gobierno demócrata de esos estados. Por el otro lado, en estos días, después de esos tweets presidenciales, rascándole un poquito, también sale la huella dactilar de una serie de empresarios, de fundaciones de corte conservador, que no solo apoyaron al presidente Trump en su campaña de 2016, sino que incluso son las que han, desde quizá tiempos de Newt Gingrich como presidente de la Cámara de Representantes y sobre todo durante la gestión del presidente Barack Obama y el nacimiento del movimiento, del llamado movimiento del Tea Party al interior del Partido Demócrata, es decir, este escoramiento a la derecha del propio Partido Republicano, en donde estos grupos, estas fundaciones, lo que se han dedicado a hacer ya desde hace más de década y media por lo menos, es a tratar de recorrer la ventana de lo que es aceptable en el discurso político, en la política pública, en el debate ideológico en este país, haciendo que posiciones, posturas que hace una década hubieran sido impensables en el propio Partido Republicano, hoy sean pues no solo asumidas y aceptadas, sino que se estén convirtiendo en uno de los ejes vertebradores de la campaña del presidente Donald Trump. Por el otro lado, también está en juego y ha estado evidente que hay una realidad de dos países distintos, las zonas metropolitanas, urbanas, sobre todo en la costa este, en la costa oeste, que de por sí son zonas gobernadas por el Partido Demócrata, con alcaldes, con gobernadores demócratas, que votaron abrumadoramente a favor del Partido Demócrata en el 2016, que lo harán de nueva cuenta por el Partido Demócrata en el 2020 y que son precisamente las zonas que tuvieron los brotes de contagio del coronavirus, donde pues hemos visto índices de contagio altísimos, como en la ciudad de Nueva York, como en California, como en el sur de la Florida, en Miami, y zonas del centro del país, zonas rurales, zonas republicanas, zonas muy conservadoras, que no solo no se han visto afectadas por esos niveles de contagio, porque todavía no llegan a esas zonas del país. Se especula que en el centro y sur de Estados Unidos estaremos viendo el pico que ya empezó a pasar en la costa este, por ejemplo, lo empezaremos a ver en el centro y sur del país hacia mediados de mayo. Y por otro lado, en esas mismas zonas republicanas conservadoras que pues oyen noticieros, ven noticieros de radio, televisión, leen blogs de corte conservador, que se han dedicado a cuestionar las medidas de distanciamiento físico, de cierre de la economía, evidentemente conspiratoriales, culpando a los medios, culpando al Partido Demócrata, culpando a China, culpando a los extranjeros, culpando a los migrantes de ser los responsables de haber provocado la pandemia en Estados Unidos, ignorando lo que es la realidad, que es que un gobierno absolutamente incapaz, impreparado, que jugó a politizar el tema desde que se empezó a manifestar el COVID en Estados Unidos,
es el que es verdaderamente responsable de estos niveles que estamos viviendo hoy en Estados Unidos. Pero digamos, con esto están ya trazadas esas fallas, esas fisuras entre esas zonas del país que ya han experimentado curvas exponenciales de contagio contra zonas del país que pues todavía no llegan a esos momentos de pico. Por el otro lado, un presidente asusando en estados gobernados por demócratas a que la gente salga. Muchos de ellos, como se imaginarán, han salido incluso armados a la calle a protestar contra gobernadores, contra alcaldes, en estados que además pues, serán, como comentaba, fundamentales en lo que sucede en el colegio electoral en noviembre de este año. Y también esto tiene implicaciones para el propio Joe Biden y su candidatura, porque junto con esta movilización del voto duro trumpiano para confrontar, para chocar con gobernadores y con alcaldes demócratas, han salido también ya 2 o 3 encuestas nuevas esta semana que muestran que si bien Joe Biden como promedio va entre 6 y 8 puntos porcentuales arriba de Donald Trump entre votantes registrados a nivel nacional en todo el país, si se desmenuzan estos datos, es evidente que algo que ya sabíamos, que hemos anticipado en este espacio con ustedes aquí en Latinus, es un reto importante para él, que es su debilidad con el voto de jóvenes entre 18 y 35 años de edad. Si muchas de estas encuestas, ahora el análisis sobre todo de las primarias demócratas que se han celebrado hasta ahora, demuestra que el talón de Aquiles del ex vicepresidente y ahora candidato virtual del Partido Demócrata, Joe Biden, sigue siendo el voto joven. Incluso en el voto afroamericano, un segmento sociodemográfico del Partido Demócrata que está abrumadoramente a favor de Joe Biden, entre los jóvenes afroamericanos de menos de 30 años, dos de cada 3 votantes afroamericanos de menos de 30 años votaron en las primarias por Bernie Sanders. Solo el 36% de los votantes menores de 35 años en las primarias demócratas votaron por Joe Biden, lo cual demuestra primero que el ex vicepresidente tiene una tarea importante que hacer en atraer ese voto joven, en poder lograr una interacción, una conexión, una empatía con ese voto joven. Por el otro lado, la importancia fundamental que va a tener el que Biden se cerciore que Sanders lo apoye con todo, lo arrope para atraer ese voto joven que está detrás, que estuvo detrás, que sigue detrás de Bernie Sanders, para que efectivamente salgan a votar el día de las elecciones el 3 de noviembre de manera masiva, de manera importante a favor de Joe Biden. Y finalmente, un proceso que ya inicia la próxima semana, que el propio vicepresidente ha anunciado, que es la puesta en marcha del equipo que le ayudará a escoger a quien será su candidata. Él ha dicho que será una mujer, a su compañera de fórmula, la candidata para la vicepresidencia de la fórmula demócrata para la campaña general. Esta decisión va a tener un impacto también muy importante en poder ayudar a traer este segmento más joven de votantes. Pero digamos, en esta semana, entre estas guerras culturales, ideológicas, filosóficas, tribales, en torno a cómo confrontar el coronavirus, a la politización que el presidente le ha dado, al alcahueteo constante de la migración, como ustedes lo vieron en las últimas 48 horas con esta decisión del presidente Trump de limitar por 60 días el ingreso de migrantes documentados, sobre todo aquellos solicitando la famosa Green Card, con un intento, otra vez, una especie de humo y espejos para desviar la atención y como lo han hecho con China, tratando de hablar del virus chino, pues ahora también usando la migración para tratar de señalar o sugerir que son los migrantes, son los que vienen de fuera, los que han traído el virus a Estados Unidos. Es decir, esta guerra cultural que va a ser parte fundamental, medular
de la campaña, de la división entre demócratas y republicanos, de las banderas político-electorales del presidente Trump, y por el otro lado los retos que Joe Biden tiene frente a sí en estas semanas y meses antes de que arranque la campaña general después de las convenciones de los dos partidos en julio y agosto.